Esperen que empiece a grabar. Muy bien, bueno, entonces empezamos la grabación dentro del contexto de la unidad de patología renal y cuidados de enfermería, y hoy vamos a ver el tema que, a pedido de ustedes, era trabajar sobre balance electrolítico. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? Vamos a ir a nuestra plataforma de trabajo, ¿sí? Muy bien. Hasta acá más o menos habíamos quedado, donde habíamos visto los diferentes cuidados que enfermería eh, de alguna manera está obligada a prestar como mínimos, ¿sí? Y como estándares. Ahora vamos a la parte de balance electrolítico. Acá hay algunas cuestiones que ya las vimos, ya absolutamente las vimos, solamente voy a alguna que otra cosita a explicar por si me quedó en el tintero. Antes de pensarnos cómo son los balances, ¿sí? Esto está medio colgadito ahí que dice que cómo me quedan los balances a partir de lo que estos niños suelen tener, esto lo vamos a ver después. Lo que sí quería explicar era, no sé si lo expliqué, lo del consumo de los glóbulos rojos desplamatizados. ¿Alguien podrá decirme si eso lo terminé de explicar? ¿Por qué los glóbulos rojos son desplamatizados y no convencionales? Para que, si lo expliqué, ya está. Y seguimos. ¿Alguien recuerda que si yo expliqué el consumo de glóbulos rojos desplamatizados en los niños con insuficiencia renal aguda? No, profe, no lo explicó. Ok. En algún momento yo les había contado que el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Fíjense cómo la misma patología lo está diciendo, ¿no? Promueve una hemólisis. Entonces, al promover una hemólisis hay un déficit del recuento eritrocitario, es decir, de hematíes, de glóbulos rojos, así como también hay una plaquetopenia. Entonces, estos niños necesitan de la reposición de hematíes, y una manera de reponerlos es obviamente transfundiendo glóbulos rojos, ¿sí? Pero hay que recordar que los glóbulos rojos, como elementos formes de la sangre, ¿sí? Los elementos formes de la sangre, ¿cuáles recuerdan que eran? Uno son los hematíes. ¿Cuáles son los otros elementos formes de la sangre? Pregunto. Recuerden, ustedes me ven a mí y a la plataforma, pero yo veo a la plataforma nada más. Vamos un Los poquito. leucocitos y los trombocitos eran, ¿no? Muy bien, los trombocitos o plaquetas, leucocitos y hematías. Perfecto. Entonces, los elementos formes siempre necesitan algún vehículo, ¿sí? Y el vehículo es el plasma. ¿Cuál es el problema en estos niños con IRA? Que si yo tengo el problema de que se me hace difícil la excreción del exceso de líquido en el intravascular, no puedo poner a este niño a una sobrecarga hemodinámica circulatoria para la reposición de hematíes. Entonces, la premisa, la primera es que a estos niños se los deja llegar a una anemia bastante extrema. Generalmente no se transfunde con hematocritos mayores a 20%, imagínense que lo normal es 40, 41, ¿sí? En la infancia, por ciento como mínimo a 50% como máximo. Nosotros tenemos un niño que lo dejamos caer hasta el 20%, y en la medida que aparezca, que se pone sintomático, digamos, que la anemia repercute seriamente, principalmente en un paciente con disnea, un paciente con alteraciones en el relleno o perfusión periférica, y un paciente que agota sus reservas o su capacidad respiratoria por el déficit de hematíes. Entonces, la primera premisa es esperar al niño todo lo que pueda tolerar la anemia. Cuando ya se hace intolerable porque está muy sintomático y el hematocrito cayó por debajo de 21 y la hemoglobina generalmente ya por debajo de los 6 gramos decilitro, este niño hay que transfundirlo. Entonces, fíjense el extremo al cual se llega, ¿no? Para cuidar y evitar el exceso de sobrecarga. Entonces, cuando hay que transfundirlo, a estos niños se pide al servicio de hemoterapia glóbulos rojos desplasmatizados, ¿sí? Con la mínima cantidad de plasma necesario, ¿sí? Para que poder cubrir y corregir de a poco esta anemia.
Entonces, la idea de desplasmatizados para evitar el exceso de sobrecarga circulatoria. Muy bien, eso era lo que quiero que me había quedado pendiente eso. Por favor, no dejen de leer estos cuidados enfermeros, que acá persistentemente hay más y más, se van como superponiendo, pero ya lo hemos hablado. Ven, por ejemplo, acá que dice, no utilizar sondas vesicales para el control de dureza, y ya habíamos explicado por qué no, qué pasaba con las infecciones nosocomiales y cómo yo podía monitorizar esa oliguria, ¿sí? O esa anuria casi imperceptible con dispositivos no invasivos, ¿sí? Por favor, repasen todo eso. Vamos a lo que hoy habíamos quedado, que era entendernos con el balance hidroelectrolítico. Lo primero, hay que saber definir qué es un balance hidroelectrolítico, que es siempre una pregunta que va a empezar a aparecer en el próximo parcial y en tu final. Y además es algo que ya tenemos que saber, ¿sí? Si no lo sabemos, lo vamos a aprender, y si lo olvidamos, hoy lo empezamos a acordar. Pero no es para que luego yo ya me olvide de hoy, no. Esto tiene que quedar, pues, un trabajo que vas a hacer todos los santos días que hagas tareas asistenciales. Entonces, recuerden que el balance hidroelectrolítico es una valoración indirecta del medio interno del paciente. El medio interno del paciente es la homeostasis o balance hidroelectrolítico y el estado ácido-base del paciente o de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, el medio interno son esas dos cositas. Cuando yo controlo el balance hidroelectrolítico, tanto todo lo que hace a los ingresos y a los egresos, ¿sí? Sensibles e insensibles, porque recuerden que tenemos principalmente, ¿no?, un egreso que se muestra sensible, digamos que es mensurable, que yo puedo medir, y uno que es insensible. Ya el otro día algo habíamos hablado, ¿sí? La insensibilidad generalmente se corresponde con la respiración y con lo cutáneo, ¿sí? La sudación, por ejemplo, o la transpiración, que hay una pérdida insensible normal en todos nosotros, sin patologías, y una pérdida que se va de la mano principalmente de la febrícula, la fiebre y la taquipnea, ¿sí? Ahora ya después vamos a entrar en eso, que es lo nuevo que eventualmente puede aparecer del tema balance, de lo que ustedes ya saben. Seguimos entonces, que cuando a ustedes les pregunten qué les permite conocer el balance hidroelectrolítico, antes de decir, saber lo que ingresa y egresa, que eso es una cuestión técnica, ¿sí?, es poder definir que es una valoración indirecta de tu medio interno a lo que hace a la homeostasis de líquidos y electrolitos en el cuerpo humano, ¿sí? Muy bien. Y, por supuesto, también el estado ácido-base, porque recuerden que la concentración de hidrogeniones, que es quien está mediando el pH de la sangre, los hidrogeniones se eliminan principalmente por orina, y la reabsorción de bicarbonato de sodio corre por cuenta renal. Entonces, también cuando yo monitorizo el balance hidroelectrolítico, estoy valorando indirectamente ese balance, no solamente de líquidos y electrolitos, sino también del estado ácido-base. Obviamente, todas las soluciones que ingresan son pasibles de ser monitorizadas, tanto lo enteral como lo parenteral. Y no hace falta una indicación. Yo no necesito que el médico a mí me indique que al paciente hay que monitorizar su balance hidroelectrolítico, porque nuestro criterio, y esto es autonomía de la enfermería, yo, si tengo el criterio que este paciente necesita una valoración, se la vamos a hacer. Obviamente, la mayoría de veces llegamos a un acuerdo con el equipo médico y consideramos que hay pacientes que es imprescindible la monitorización, quizás horaria o cada 2 horas, o una vez por turno, y en otros pueden tener más o menos intensidad sobre el control. Hay muchos colegas que consideran que solamente el balance se hace cuando el paciente tiene accesos vasculares o infusiones parenterales. Eso es un grave error. Cualquier paciente, aún sin tener accesos vasculares o componentes parenterales por consumir, endovenosos continuos o intermitentes, se puede monitorizar perfectamente, ¿sí? Es más, yo les decía que estos niños generalmente están bastante descomplejizados en relación a accesos vasculares para evitar, primero, que no ingrese líquido necesariamente para ningún tipo de permeabilidad, y
segundo, para evitar las infecciones nosocomiales. Entonces, pero en este niño se le controla estrictamente todos los líquidos que pueda consumir por vía enteral, ¿sí? Sea por vía oral o por sondas que puedan alcanzar la vía digestiva. Entonces, decir que un paciente se lo controla solo sí, si tiene accesos vasculares, eso es mentira, ¿no? No corresponde en absoluto. Recuerden que los egresos, ¿sí? Se monitorizan todos, ¿sí? Vamos a monitorizar, por ejemplo, las pérdidas por diarrea, siempre la materia fecal forme, la que es normal, no se pesa, no se balancea, pero sí se refleja generalmente en la evolución de enfermería, ¿sí? De que el paciente ha tenido una deposición forme de color normal. Forme significa que tiene forma, ¿sí? A diferencia de la diarrea, que la forma ¿cuál es? Líquida. Entonces, las diarreas siempre se monitorizan porque, por definición, ustedes vieron hace poquito con la profesora Arzamendia, es una pérdida hidroelectrolítica. Entonces, tengo que monitorizarla. La diuresis, por supuesto, no solamente la que está atrapada en una bolsa colectora, no solamente la que está en una bolsa, en un recipiente colector no invasivo, la que está en un pañal también, la espontánea también, es decir, la diuresis siempre se puede monitorizar, sea la forma en que está siendo excretada. Es decir, de forma asistida o sin asistencia, por la colocación de sondas, digo, ¿no? Después, un drenaje sellado por agua, hay que balancearlo, un aspirofusor, hay que balancearlo, ¿sí? Entonces, todos los egresos hay que balancearlos igual que los ingresos. Recuerden que los balances se pueden hacer mínimamente una vez por hora, ¿sí? Y después lo puedo hacer hora por medio, cada 2 horas, cada 4, cada 7, cada 10, y al final del día, a las 24 horas, se hace el balance que se llama final o el balance en 24 horas. Recuerden que los balances, ¿qué hacíamos? Todo lo que resulta ingresos menos los egresos determina un tipo de balance. Y recuerden que tienen una fase cualitativa y una cuantitativa, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? Dice, se informa como el siguiente ejemplo. El resultado del balance electrólico del paciente al cabo de 7 horas resultó positivo, esto es lo cualitativo, ¿sí? Que es positivo en 130 mililitros. ¿Qué está diciendo? Por ejemplo, que resultó positivo en 130 mililitros. Pregunto a la clase. ¿Qué significa si yo digo, mira, el paciente quedó con un balance positivo en 130 mililitros? Pregunto a clase. Recuerden que esto es como un pequeño taller y funciona si ustedes participan, porque si no, va a ser aburrido y al final el que termina aprendiéndolo soy yo. Si a ustedes le informan en el pase de guardia, le dicen, el balance de nuestro paciente resultó positivo en 130 mililitros, ¿qué significa eso? ¿Hay alguien que pueda responderlo? ¿Me están escuchando, no? Pregunto por si acaso, a ver si estoy hablando yo solo. A ver, vamos acá. Bien. A ver, traten de decirlo, porque yo ahora me vine a la plataforma, pero no veo los chats. Estoy en el colectivo, Vilma. Bueno, a ver, alguien de los demás, si les dicen el resultado del balance de tu paciente quedó positivo en 130 mililitros, ¿qué está significando eso? A ver, si alguien me dice, la mamá te pregunta, ¿qué significa que escuché que usted dijo eso? Que el ingreso superó los egresos. Muy bien. Sí, uno va a decir que su hijo, este paciente, se apropió de 130 mililitros, ¿sí? Tiene más de 130 mililitros más de lo que egresó, ¿sí? En cambio, si le dicen que resultó negativo en 300 mililitros, significa que el paciente se desembarazó de más de 300 mililitros, es decir, 300 mililitros en relación a lo que ingresó. Es decir, si uno dice, consumí 500 mililitros y oriné 600 mililitros, quedó negativo en 100. Es decir, de lo que ingresó salió lo mismo más 100 mililitros, ¿sí? Eso sería un balance negativo.
Cuando yo digo que un paciente quedó en balance negativo, significa que hubo una cantidad de egresos mayor que lo que ingresó. Si digo que fue positivo, al revés, hubo una cantidad de ingresos que superó lo que egresó. Y siempre se informa positivo o negativo en tantos mililitros. Lo cualitativo es más o menos y lo cuantitativo es el volumen determinado de mililitros. Muy bien, sigamos acá. Recuerden, ¿sí?, que cuando ustedes transfunden coloides, ¿sí? Recuerden que los coloides pueden ser sintéticos o no sintéticos, ¿sí? Los coloides es una familia diferente a los cristaloides. Los cristaloides que eran la mayoría de nuestras soluciones que se consumen de forma parenteral. Los coloides pueden ser sintéticos o naturales. Los naturales son hemocomponentes o también hemoderivados. Los hemocomponentes es, te lo dice el nombre, componentes de la sangre. Sangre entera, glóbulos rojos desplasmatizados, plaquetas frescas congeladas, crioprecipitados, plasma, todos esos son hemocomponentes. Y hay que balancearlos y hay que contabilizarlos como ingresos. Y los coloides sintéticos son los que en algún momento creo que habíamos hablado, que son de la familia principalmente de los almidones, que son una imitación sintética del plasma y se utiliza para recuperar rápidamente un volumen intravascular en déficit. Cuando yo tengo un paciente severamente hipotenso que ingresa con una hemorragia, ¿sí?, la estrategia es recuperar el volumen intravascular para ganar gasto cardíaco. Entonces, la propuesta es, primero repongo las pérdidas y sacar al paciente de la hipotensión severa con solución salina normal al 0,9%. Si eso no funciona, ¿sí?, hay un protocolo que dice, bueno, 2 veces 20 mililitros por kilo de expansión. Si 2 veces esa fórmula no funciona, paso a los coloides sintéticos, ¿sí?, que son de la familia de los almidones. Los más conocidos, quizás ustedes lo ubiquen en los carros de emergencia, son el elafundin, el gelanfundin, ¿sí? Son unos frasquitos que parecen sachet de suelo, de sachet de soluciones, que son color amarillito. Esos son coloides sintéticos. Y al igual que la solución salina, reponen rápidamente el volumen intravascular, pero con menos cantidad de volumen, ¿sí?, y más rápido. Pero la propuesta es siempre solución salina primero, coloides sintéticos después, y luego los hemocomponentes, es decir, sangre entera en un paciente con una hemorragia. Ritmo diurético, ¿sí? Estoy viendo la parte teórica y luego vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Ritmo diurético. Recuerden que el ritmo diurético, al igual de como uno define el balance electrolítico, es una expresión, ¿sí?, o una expresión indirecta de la función renal de una de las muchas funciones que tiene el riñón de producir y excretar orina, ¿sí?, que se calcula sabiendo lo que se orinó, dividiendo por el peso del paciente y dividiendo por las horas en que transcurrió esa medición. Y acá se puede hacer, el ritmo diurético se puede hacer mínimo 1 hora, cada 2 horas, cada 7, 10 y a las 24 horas. Cada cuanto ustedes quieran hacerlo. Pero siempre lo mínimo es 1 hora y lo máximo son las 24 horas. Miren, acá tiene un ejemplo. Tengo un paciente que orinó 500 mililitros, lo divido por su peso y lo divido por las 7 horas en que yo dije, bueno, empieza mi turno, lo voy a controlar y es el volumen que voy a trabajar en estas 7 horas. Divido lo que orina por el peso y por las 7 horas me da 0,9 mililitros kilo hora. Recuerden que el ritmo diurético se informa hasta la primera fracción, ¿sí? Es decir, si me da 0,999, no, es 0,9. Si me da 0,98 es 0,9. No se redondea nada acá, ¿sí? Recuerden que los valores normales es entre 1 mililitro kilo hora a 3 mililitros kilo hora, el paciente está con un ritmo diurético normal. Por encima de los 3 litros, es decir, 3,1 litros kilo hora, ya el paciente está poliúrico. Por debajo de 1 mililitro kilo hora, es decir, 0,9, el paciente está oligúrico. Por debajo, generalmente ya de los
0,5 mililitros kilo hora el paciente está oligoanúrico y por debajo de los 0,2 mililitros kilo hora el paciente está anúrico. Muy bien. Pregunto, vamos entendiendo cómo ya hemos definido balance electrolítico, los aportes de ingresos y egresos, ritmo diurético, cómo calculamos el balance, más allá que es horario o total de 24 horas o al cierre del turno, cuando da positivo, negativo o neutro. ¿Vamos entendiendo esos conceptos teóricos? Pregunto, ¿vamos entendiendo la teoría que está detrás del control del balance? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, sigamos. Entonces, acá terminamos recién de explicar el balance. Esto es una hoja, ¿sí? Fíjense que es de pediatría, del Servicio de Neurocirugía del Hospital Gutiérrez, ¿sí? Y es una hoja de registro de balance electrolítico, ¿sí? Es un documento más de enfermería. Pregunto, ¿es una hoja de balance hidroelectrolítico tiene algún valor legal o solamente lo tiene la hoja de enfermería de evolución? Pregunto. Sí, tiene valor legal, ¿Sí? ¿Y por qué lo tiene? porque ahí indica lo que nosotros estamos ingresando al paciente. O sea, podemos ingresarle solución fisiológica, puede estar ingresando, no sé, un vaso de jugo que le estamos dando 250 Bien. mililitros de jugo. Bien, pero ¿cuál es el valor legal? ¿Quién le imprime valor legal a que la hoja, porque yo puedo decir, puedo inventar todo lo que pongo ahí, pero ¿dónde viene el valor legal? ¿El valor legal que yo le ponga los registros? No, Cuando se firma y se sella, no, es necesario hacerlo, pero ¿quién dice que esto es legal? ¿Lo dicen los padres? ¿Lo dice el médico? ¿Quién dice que esto es legal? Yo puedo, por ejemplo, decir, no, al día siguiente decir, no, no me gustó nada lo que escribimos, ni yo ni mi compañero, voy a hacer una nueva. ¿Puedo hacer eso? Pregunto. Imagínense que ustedes van su segundo día de trabajo y dicen, no me gustó lo que escribí ayer, voy a hacerlo más lindo, con más propiedad. Entonces, sacan la hoja, la vuelven a hacer, copian lo que hizo el compañero también. ¿Eso es legal hacerlo? eso ya no se puede volver a hacer. Muy bien. ¿Y quién dice, o qué sabemos de por qué este documento es tan importante? ¿A dónde va la hoja de enfermería y la hoja de balance electrolítico cuando ya se usaron y el paciente se me está yendo de alta? A su historia clínica. Bien, entonces, la historia clínica es un documento del paciente y del hospital. Entonces, y además está dentro del marco de la Ley de Derechos y Garantías de las Instituciones de Salud y Derechos del Paciente. ¿Sí? Es un instrumento legal, yo no puedo rehacerla, tacharla. Por eso ustedes aprendieron en el primer año que no se hacen tachaduras ni enmiendas, ni puedo volverla a hacer mañana porque se me ocurre. No, ¿sí? Eso es un documento que está prescripto legalmente por una ley, ¿sí? No es que el médico o los padres o ustedes consideran que es legal hacerlo, no. Y la tienen que hacer y lo tienen que respetar porque es un documento legal para la ley, ¿sí? Muy bien. Lo que tiene este balance, ¿sí? Este registro en particular, más allá que tiene, por un lado, todos los signos vitales del paciente, fíjense que tiene un Glasgow para niños mayores de 3 años, porque el Glasgow generalmente eh, es diferente para los niños menores de 3 que para los mayores de 3 años. Porque a partir de los 3 años los niños pueden entender realmente lo que uno quiera preguntarles o quiera pedirles hacer. En cambio, los menores de 3 años es un poco más difícil, ¿sí? La comunicación verbal, por eso van a ver que hay un Glasgow que se modifica en la respuesta verbal solamente, ¿sí? Cuando se es menor de 3 años. ¿Sí? Por eso tienen acá ese Glasgow, ¿sí? Para la respuesta verbal en los menores de 3 años. Recuerden que los scores
no hay que memorizarlos, sino que hay que saberlos usar y reconocer el valor que obtengo. Y aprovecho, no sé, esto ya se lo dije a algunos, cuando tuvimos el caso ese por presentar, que todavía hay gente que lo tiene que presentar, ese niño que estaba en brazos de la madre pidiendo irse a la casa, muchos pusieron un glauco de 8, 7, que es un chico que está tocando un tubo endotraqueal, más o menos. Entonces recuerden que un chico que está en brazos de la madre pidiendo irse a su domicilio y pateando a la enfermera porque está asustado, ese chico tiene un glauco como el que tenemos ahora nosotros, 15/15 más o menos. Entonces hay que ser criteriosos con los números y la clínica de tu paciente. Decíamos que, bueno, acá tenemos diferentes signos vitales, ¿sí? La hora, que es importante. Recuerden que yo no puedo poner a las 8 a todo el mundo o siempre a las 9, no. Si yo a las 8:30 controlo al paciente, se pone 8:30. No se pone horarios diferentes, ¿sí? Recuerden que yo la otra vez les dije, hay a veces enfermeros que ponen que a las 8 de la mañana a 10 pacientes controlaron y medicaron. Llega a pasar algo, la primera pregunta del juez va a ser, ¿y usted cómo hizo que en el mismo tiempo controló y medicó a 10 pacientes? Usted puso que a las 8 de la mañana hizo lo mismo a todos. Y eso no es así, ¿sí? Si yo 7:40 controlé y mediqué a un niño, es 7:40. A las 8:10 a otro, y si a las 9:10 al último de mis pacientes controlé y mediqué, son 9:10. No tengo que mentir, no tengo que decir que fue a las 8. ¿Sí? Pregunto, acá tenemos del pulso la frecuencia cardíaca, que es lo que más monitorizamos la mayoría de las veces como sobresaliente de las características. Luego tienen tensión arterial sistólica y diastólica. Y luego acá, ¿qué dice? A ver, pregunto, debajo de tensión arterial sistólica y diastólica, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Alguien me puede? Pregunto, ¿están viendo la página como la estoy mostrando yo? Sí, profe, se ve. Muy bien. Y bien, dice T.A.M. ¿Qué es eso? ¿Escucharon alguna vez el término tensión arterial media o presión arterial media? Que la calcula el enfermero, ¿eh? A ver. Tensión arterial media la escuché. Sí, es lo que yo acabo de decir, era lo que preguntaba. Y pregunto, ¿qué es la tensión arterial media? O también se le dice presión arterial media si yo estoy monitorizando la presión. Que o te lo dice el tensiómetro electrónico o lo puedes calcular vos, es una fórmula. Bueno, yo lo voy a explicar. La tensión arterial media es el valor de presión que persistentemente está en las arterias más allá del momento pico, que es la sístole, y el momento más bajo de tensión arterial, que es la diástole, ¿sí? Entre el máximo y el mínimo de tensiones tiene que haber una presión persistente que se llama presión de perfusión tisular, y eso es la tensión arterial media. Porque si los tejidos, imagínense, esta es una célula, solamente recibe sangre cuando está la sístole, entonces se vería muy perjudicada en la diástole, porque recibe a muy baja presión. Entonces la célula, todo tejido, formado por células, obvio, tiene que tener persistentemente una entrega de sangre. Entonces, el valor de tensión arterial media es lo que a mí me asegura un valor constante con la cual la presión llega de sangre todo el tiempo a los tejidos. ¿Sí? Es una presión de perfusión, de alguna manera. Y los valores normales en el adulto es entre 60 a 90, 100 milímetros de mercurio. ¿Sí? Muy bien. Yo lo que les pido, miren que estas cuestiones, yo sé que a veces uno se las olvida, pero son muy básicas, ¿sí? Y ahora que vamos a entrar a la unidad de cardiología, nosotros las damos como ya por aprendidas, así que tengan la amabilidad de repasar un poco estos temas, ¿sí?
Luego tenemos la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, que nosotros generalmente monitorizamos las formas superficiales axilares, el control del peso. Y fíjense acá, este es un servicio de neurocirugía y controlan el perímetro cefálico. ¿Alguien me puede decir por qué puede estar interesado el enfermero conocer el perímetro cefálico en el servicio de neurocirugía? Piensen, ¿por qué el enfermero necesita conocer? Porque fíjense, esta es una hoja de enfermería y tiene para monitorizar el perímetro cefálico, ¿sí? Perímetro cefálico. ¿Por qué puede ser interesante conocer ese perímetro en un servicio como neurocirugía para el enfermero? Que lo expliqué la otra vez también. Cuando vimos alteraciones del sensorio, enfermedades neurológicas, yo expliqué lo que puede pasar con determinado líquido. Se puede producir hidrocefalia. Bien, perfecto. ¿Sí? Este paciente de neurocirugía, uno de los problemas que más tenemos en la infancia son las alteraciones en cómo el líquido cefalorraquídeo se conduce por los sistemas ventriculares y acueductos. Y las formas obstructivas son las más frecuentes en pediatría. Entonces, en niños menores de 1 año, donde la cavidad craneal está creciendo, si yo tengo hidrocefalia, el perímetro cefal va a aumentar. Entonces, por eso es tan importante conocer el perímetro cefálico por lo menos una vez al día. La saturación de sangre y el Glasgow, ¿sí? Estamos en servicio de neurocirugía donde cualquier problema atenta contra mi sensorio, el Glasgow es un score como el TAL en las enfermedades obstructivas de la infancia, el Glasgow lo es para la neurocirugía en pediatría y en adulto. Bien, pregunta, ¿hasta ahora estamos entendiendo lo que estamos explicando de la hoja? Bien, pensemos un minutito que voy a atender a ver quién me está tocando el timbre y vuelvo, ¿sí? Así que interrumpo acá un chiquitín